A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de fuentes de información del área de comunicación y lenguaje para cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar, es importante recordarles que laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en Lengua de Señas, tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y es así como nosotros damos inicio entonces con este tema. Si nosotros podemos recordar, hemos estado observando las fuentes de información masiva y hemos hablado acerca de la información, pero sobre todo la importancia que tiene la información. Por ende, como la información es importante, nosotros tenemos que identificar qué tipos de fuentes nosotros podemos buscar para toda la información que nosotros necesitemos. Cuando nosotros hablamos de información, podemos abarcarla en cualquier ámbito de nuestra vida o en cualquier área, ya que la información es de suma importancia. Por lo mismo, hoy vamos a estar identificando los diferentes tipos de fuentes de información. ¿Y a qué es lo que nosotros le llamamos fuente de información? Van a ser todas aquellas estructuras o todo aquello que nosotros vamos a tomar como información de una fuente, por supuesto, confiable. En este caso, o en otras palabras, pueden ser archivos. Y estos archivos pueden ser tanto físicos, escritos o también tecnológicos. Por lo mismo, vamos a identificar las diferentes características y los diferentes tipos de fuentes de información. Sobre todo para ustedes, pues si estamos hablando en un ámbito educativo, a ustedes les va a ser muy funcional buscar diferentes fuentes de información cuando realicen algún tipo de investigación en cualquier área, ya sea en comunicación o en cualquier otra área académica. Entonces, ¿qué tipos de información existen? Podemos identificar las fuentes de información primaria, las fuentes de información secundarias y las fuentes de información terciarias. Y en cada una de ellas vamos a ver las características y también algunos ejemplos que ustedes pueden identificar. Cuando nosotros hablamos de fuentes de información primaria, vamos a identificar entonces todo aquello que sea un tipo de evidencia. Comúnmente esta fuente de información no tanto nosotros las tomamos en cuenta cuando vamos a hacer una investigación científica, más cuando ustedes ya el próximo año posiblemente vayan a estar con el curso de seminario, van a tener que hacer un tipo de investigaciones o diferentes tipos de investigaciones, y estas fuentes ustedes también pueden consultarlas. Pero por lo tanto, como les explicaba, las fuentes de información primarias van a ser todo aquello de evidencia. Evidencias que estén a la mano, evidencias de personaje o personajes que hayan tenido algún contexto de la información que nosotros vamos a estar obteniendo. En este caso, pueden ser, por ejemplo, diarios, también algún tipo de grabaciones de audio. También podemos identificar las revistas científicas, las revistas también las podemos identificar como esa fuente primaria de investigación. Algún tipo de entrevistas también, algún tipo de artículos. Y así es como también existen otras más fuentes primarias de información, pero estas van a ser las que comúnmente se utilizan. Por lo tanto, entonces recordemos que van a ser para evidencias. Lo contrario a las fuentes secundarias, que en estas fuentes secundarias son las que comúnmente cada uno de nosotros utilizamos, y más cuando estamos abarcando las ciencias sociales, cuando ya estamos abarcando investigaciones académicas o investigaciones educativas. En este caso, cuando ustedes hacen diferentes tipos de investigación, lo pueden hacer también a través de bibliografías, a través de libros, y cuando hablamos de libros, existen infinidad de libros y sus características y qué tipo de libros nosotros vamos a poder también consultar. Algún tipo también de críticas, y cuando hablamos de críticas podemos identificar todas aquellas opiniones que tengan un juicio crítico o que estén bien argumentadas, ¿de acuerdo? Entonces también podemos identificar diccionarios, que también son una fuente primordial de investigación, artículos también de revistas, algún tipo de comentario, y existen otras más fuentes de información secundarias. Por último, tendríamos entonces las fuentes de información terciarias. ¿Y cómo podemos definir las fuentes de información terciarias? Prácticamente podemos hacer la unión de las primarias y las secundarias.
Ese va a ser el resultado de nuestras fuentes de información terciarias. De ejemplos, ya aquí podemos identificar resúmenes, porque ya sabemos entonces que son terciarias, porque los resúmenes, como lo explica su palabra, son compendios de información que no está de una forma general, sino que está de una forma más específica. También podemos identificar diferentes tipos de almanaques, también podemos identificar algún tipo de cronologías o directorios, y entre más otras fuentes de información terciarias. Y así es como nosotros podemos clasificar todo este tipo de información. Ahora bien, como yo les explicaba, aparte de estos tipos de información que existen o las diferentes fuentes que nosotros podemos consultar, lo podemos hacer de dos formas. Pueden ser fuentes escritas o también fuentes tecnológicas. Y vamos a ver algunos tipos de ejemplos de las fuentes escritas, que son las que ahora posiblemente ya no las estamos utilizando más en estos momentos, pero sí son parte fundamental para que nosotros lo podamos identificar. Podemos identificar como principal fuente escrita los periódicos, y creo que esto siempre lo hemos estado hablando en las diferentes sesiones. Los periódicos y la suma importancia que existe tanto a nivel nacional o internacional, ya que son la fuente de información principal y diaria, porque sabemos que diariamente vienen a publicar los diferentes tipos de periódico, y si lo hablamos en un ámbito nacional, sabemos que son información del día al día de forma nacional. Si lo podemos identificar de una forma internacional, también son fuentes de información diarias, porque son actualizadas cada día. También podemos identificar como fuentes escritas los diccionarios. Sabemos que son fundamentalmente los diccionarios, y para mí también es importante que nosotros siempre en casa tengamos un diccionario, porque el diccionario nosotros lo tenemos a la mano y ahí también podemos identificar cualquier tipo de información. Recordemos también que existen las enciclopedias, y cuando hablamos de enciclopedias pueden ser enciclopedias de diferente tipo. Ustedes no solamente de gramática, que comúnmente nosotros lo clasificamos o lo identificamos como enciclopedias gramaticales, porque también existen otro tipo de información de enciclopedias, por ejemplo como de ciencias naturales, biología, tanto que podemos identificar de los diferentes tipos de enciclopedias. También tenemos de fuentes escritas los manuales o comúnmente los folletos. Por supuesto, dentro de las fuentes escritas existen más de estos ejemplos. Como lo podemos hacer el referente, van a ser todas aquellas fuentes que sean escritas. Y para mí sí es importante recordarles que cuando hablamos de fuentes de información, tienen que ser fuentes de información confiables. Comúnmente las fuentes escritas son también las más confiables, porque sabemos que son de diferentes tipos de organizaciones las que lo publican, y son organizaciones que ya llevan años existiendo, y por lo tanto se puede clasificar como algo que es cierto. Y no vamos a identificar un tipo de información falsa que también pueda perjudicar dentro de nuestra investigación que vayamos a realizar y vaya a ser un tipo de problemática también. Entonces, si ustedes tienen más ejemplos de información escrita o de fuentes escritas, también que ustedes puedan identificarlas y escribir esos ejemplos, o que también ustedes puedan investigar en otros lugares. Entonces, nos vamos ahora a las fuentes tecnológicas, que son las que ahora y en la actualidad son las que nosotros más utilizamos. Tenemos al alcance la tecnología en estos tiempos. Vamos a la vanguardia también de todo lo que es la tecnología. Y por lo mismo nosotros tenemos que identificar las fuentes confiables de información. Por lo tanto, si nosotros hablamos de fuentes tecnológicas, yo considero, y comúnmente son las que todos nosotros utilizamos ahora en la actualidad, podemos identificar las diferentes páginas web que existen dentro del Internet. Sabemos que el Internet entonces es esa gama amplia de toda información que nosotros podemos identificar, y lo vamos a identificar. Si usted ha tenido la oportunidad de poder ingresar al Internet y a diferentes páginas web, vamos a identificar cualquier tipo de información que existe en el Internet. Entonces es muy importante que usted pueda identificar qué fuentes de información son confiables y qué fuentes de información no son confiables. Siempre yo doy un consejo o sugerencia cuando nosotros vayamos a investigar en Internet, es que usted no solamente se abarque en una sola fuente, en este caso en una sola página web. Usted puede investigar entre 4 o 5 páginas web del mismo tema, y usted ahí puede identificar con base en la lectura qué características de cada página web o qué es lo que se explica en cada una de ellas, y usted pueda determinar si la información tiene casi la misma similitud o es simplemente igual,
usted puede darse cuenta de que sí es información confiable. Por lo tanto, si usted considera que hay páginas que no tienen la misma relación del tema, entonces no es una página confiable. Entonces también mucho cuidado con el uso del Internet, y más que todo en las páginas web. También tenemos dentro de las fuentes tecnológicas todos los documentos en Word que nosotros podamos identificar dentro de la Internet. Los PDF también son más utilizados en la actualidad porque sabemos que se pueden subir a las diferentes páginas web o también en diferentes monografías o en diferentes, como les explicaba, todo lo del Internet. Los PDF entonces nosotros lo podemos tomar como fuentes también tecnológicas, ya que ahí tiene la información que nosotros podemos utilizar. También algún diferente tipo de documento en Excel o posiblemente algún documento de PowerPoint. Como les explicaba, estos son algunos ejemplos de muchos que existen también dentro de las fuentes tecnológicas. También es importante que cada uno que nosotros investiguemos en fuentes tecnológicas, identifiquemos que exista el nombre del autor o del creador de esa página o el creador de ese mismo documento, ya que con el nombre del autor, la fecha de publicación, el año también, podemos identificar que si existe una persona, entonces se puede tomar como una fuente confiable. A excepción de muchas fuentes de información tecnológica que son anónimas, entonces consideraría yo que mejor busquemos otro tipo de fuentes para que no caigamos en ese error. Por lo tanto, esto es importante cuando nosotros verificamos algún tipo de fuentes bibliográficas. Aquí es entonces en donde nosotros nos abocamos a esos tipos de fuentes bibliográficas, que ahora yo le llamo fuentes de consulta, ya que se hace un compendio de fuentes bibliográficas o fuentes de consulta dentro de la tecnología y dentro de todos esos textos escritos que nos sirven como fuente de información. Es muy importante que usted siempre que haga un tipo de investigación, cualquier fuente que usted utilice, que usted también la cite. Y cuando yo hablo de citar, que usted explique hasta el finalizar de su trabajo, que siempre lo hemos evidenciado nosotros, que escriba de dónde sacó esa información. Si fue de un libro, que usted explique el nombre del libro, el autor, el año de edición y la editorial. Y si estamos hablando de una fuente de información, que usted también coloque el nombre del autor, el nombre, posiblemente la fecha de publicación y, por supuesto, el enlace de donde usted pudo identificar esa fuente, para evidenciar que es una fuente confiable. Y termino diciéndoles que es importante que usted pueda identificar las fuentes confiables. Y no nos dejemos llevar siempre con toda la información que existe falsa, porque así hay mucha información dentro de la Internet o dentro de las redes sociales. Entonces, con esto estaría yo finalizando explicándole la importancia que existen dentro de las fuentes de información. Entonces, siempre es importante que tenga usted presente guardar todas sus actividades y trabajos en su portafolio Aprendo en Casa. Y les pregunto, ¿qué aprendimos hoy? ¿Logramos identificar los tipos de fuentes que existen y también las escritas y las tecnológicas? Vamos a lograr identificar todas aquellas informaciones o aquellas fuentes que sean confiables y las no confiables, y mucho cuidado con las no confiables. Y cuando usted tenga la respuesta, también la puede compartir con un adulto que esté en su casa. Pero sobre todo recordarles siempre que laven sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, utilicen su gel antibacterial. Sobre todo, quédense en casa. Hasta la próxima.